Pues empecemos hablando, pues justamente de esto, de cómo segmentar. Pero antes, os querría, digamos, explicar 2 conceptos, clave, que sería justamente, lo que es, el inbound marketing y el outbound marketing, que estos 2 conceptos juntos, justamente, los podemos unificar en una estrategia all-bound marketing. ¿Y por qué quiero empezar explicando estos 2 conceptos? Porque las maneras que hay de segmentar para cada una de este tipo de acciones son un poco diferentes y en realidad lo ideal es poder unificar estos 2 tipos de acciones para crear una estrategia completa y que nos dé buenos resultados para nuestras campañas. Pues empiezo explicando lo que es el inbound marketing. Es una metodología que busca atraer y captar a clientes mediante la creación de contenido de valor. Es decir, no vamos directamente a por el cliente, sino que lo que buscamos es que él acuda a nosotros para que nosotros le resolvamos sus necesidades. O sea, buscamos atraerlo de manera orgánica. Entonces, con esto, lo que nos encontramos es con que los objetivos de segmentación son unos concretos. O sea, buscaremos, sobre todo, haciendo inbound marketing, generar una base de datos propia. Lo que haremos es, para hacer crecer esta base de datos, atraer leads cualitativos. Justamente con nuestro contenido de valor, lo que buscaremos es justamente, ya es una manera de segmentar, atraer leads que realmente sean nuestros clientes potenciales, porque el contenido que les vamos a ofrecer está alineado con sus necesidades. Luego, también lo que buscaremos es generar comunicaciones personalizadas a través de la automatización. ¿Y esto cómo lo conseguiremos? Pues crearemos comunicaciones personalizadas segmentando a partir de los datos que tenemos en nuestra base de datos, es decir, de los datos que tenemos de los usuarios. ¿Y cómo podremos automatizar estas comunicaciones personalizadas? Pues usando el CRM. Es una herramienta de la cual hablaré un poquito más adelante y que a día de hoy es casi 100% necesaria el tenerla para poder desarrollar con éxito una estrategia de marketing digital inteligente y basada en datos. Y eso justamente también encaja con el hacer una segmentación ah, adecuada y que además sea para ayudarnos a llegar a la gente correcta en el momento adecuado. Y por otro lado tenemos las estrategias de outbound marketing, que estas se refieren pues a un conjunto de acciones promocionales que tienen como objetivo vender productos o servicios de manera directa. Seguramente muchos pensaréis pues o acciones publicitarias o acciones promocionadas. ¿Qué pasa? Que esto lo que hacemos es que somos nosotros los que vamos a buscar a los clientes, es decir, no atraerlos. Tal vez habréis oído, si conocéis el concepto outbound marketing, que lo que hace es perseguir a la audiencia, pero esta palabra a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque el outbound marketing es muy necesario también, porque tenemos que a veces hacer campañas publicitarias para acelerar nuestros resultados o acciones promocionales, donde hay, es decir, que hay un pago detrás. Al final, una estrategia ideal es hacer estrategias de atracción y estrategias de ir a buscar al cliente. Entonces, aquí nos encontraremos con lo que los objetivos de la segmentación ya son otros. Aquí sí que buscaremos captar leads cualitativos, pero justamente mediante lo que son acciones publicitarias o con un pago detrás, y muchas veces lo que se hacen es usar opciones de segmentación ofrecidas por las plataformas publicitarias. Es cierto que también podemos usar datos propios que aportaremos a las plataformas publicitarias para segmentar, pero lo bueno justamente de hacer este tipo de acciones o de anuncios o de acciones publicitarias es que podemos usar para segmentar los datos que nos ofrecen estas plataformas, es decir, las plataformas de publicidad de redes sociales, de buscadores como Google o Bing, o la publicidad programática. O también tenemos la publicidad nativa, que es publicidad en formato contenido, pero en medios de comunicación. Entonces, teniendo ya muy claro estos 2 conceptos, vamos a ver cómo puedes segmentar o qué maneras tienes de segmentar en una estrategia de inbound marketing, es decir, de atraer. Lo primero de todo, se inicia con una segmentación, que es creando tu buyer persona. El buyer persona es una representación semificticia o semirreal de tu cliente ideal. Lo ideal es que tengas al menos un buyer persona inicial si estás empezando con tu empresa, o ya más sofisticado es tener un buyer persona para cada una de las verticales de tus servicios
o productos. Entonces, yo cogiendo que somos una agencia de marketing, ¿vale? Nos ponemos en este caso, pues aquí tenéis un buyer persona de una persona que trabaja como responsable de marketing en una empresa y pues se llama Marta, es una mujer, tiene 27 años, está soltera y vive en Barcelona. Esto es una idea de buyer persona. Puedes crearlo a partir de ideas que tú tengas, entrevistando a clientes, a potenciales clientes. Hoy en día no nos olvidemos que que las herramientas de inteligencia artificial generativas como Gemini o ChatGPT te pueden ayudar a crear estos buyer personas. Entonces nos tendremos que adentrar en su mente. Aquí lo que iremos a buscar es, respondiendo a estas preguntas, qué problemas tiene tu buyer persona, dónde acude para hacer las búsquedas y resolver sus problemas, en qué atributos se fija, es detectar sus puntos de dolor, aquello que él o ella necesitan resolver, tanto si lo hacen como cliente final como si lo hacen para resolver un problema, una necesidad de una empresa. Y a partir de aquí, justamente empezando a segmentar por el buyer persona y sus puntos de dolor, crearemos una estrategia de contenidos. Y ahora os voy a poner justamente un ejemplo claro de cómo desarrollas esta estrategia de contenidos y vas segmentando por diferentes parámetros. Otro parámetro, la lista, las keywords. Estas son keywords que tú debes buscar diferentes maneras de listar una idea. Puede ser utilizando herramientas como, por ejemplo, SEMrush, el planificador de palabras clave, un brainstorming que hagas con tu equipo. Preguntar a tus clientes potenciales o a tus clientes habituales es listar una lista de aquellas consultas que tú crees que tu cliente potencial le realizará en el buscador, o pensemos que hoy en día en redes sociales también y en otras plataformas. Hoy en día el usuario no solo busca en el buscador, busca en muchos otros lugares. Hemos de entender las redes sociales también como otros buscadores. Entonces, estas consultas de palabras clave o preguntas, porque cada vez el usuario pregunta más de manera natural, es decir, formula la pregunta entera, deberemos pasarlo por herramientas que nos den una idea de si realmente estas palabras claves tienen búsquedas. Es decir, los usuarios las usan para encontrar contenido que les ayude a resolver sus necesidades, o también podemos buscar palabras que sean tendencia, que ahora no tienen búsquedas, pero sabemos que en breve serán una tendencia porque es una novedad. Una herramienta que os puede ayudar también es Google Trend para esto de tendencias. Vale, ahora que tenemos esta lista de palabras que sabemos o de consultas que sabemos que son reales y los usuarios hacen, nuestros clientes potenciales, lo convertiremos en contenido. Aquí iremos por contenido para buscadores, como en formato de artículo. Entonces, redactaremos artículos que también podrían ser vídeos para el canal de YouTube o para TikTok, por ejemplo, pero bueno, que resuelvan esa necesidad. Buscaremos que estos artículos posicionen bien en Google y entonces, cuando estén bien posicionados, el usuario irá, hará la consulta, encontrará nuestro artículo, que intentaremos que aparezca en buenas posiciones. Aquí tendremos que trabajar muy bien el SEO. Clicarán, entrarán en el artículo y se encontrarán con una primera respuesta a su necesidad. Pero ¿qué pasa? Que aquí en los artículos lo que debemos es introducir lo que llamamos llamadas a la acción o call to actions. Es decir, no se trata que llegue el usuario, lea y se vaya. Debemos convertirlo de un visitante anónimo a un contacto en nuestra base de datos, a un lead. ¿Esto cómo lo conseguimos? Introduciendo call to actions que los lleven a una página de aterrizaje, una landing page, y donde tú ofrezcas un contenido premium, información extra que esté alineada con el contenido del artículo inicial, pero que sea información que no ofreces en el artículo. Puede ser un curso, puede ser un estudio sectorial, un informe, un caso de éxito, un ebook. Hay mil ideas, pero se trata de eso, de la exclusividad. Y aquí justamente llegan al formulario, que es otra manera de segmentar, es un punto caliente. Aquí los formularios no debemos introducir preguntas al tuntún, sino deben ser preguntas que te ayuden a entender si es tu buyer persona o no. Siguiendo con la idea de que somos una agencia de marketing, aquí en el formulario largo, como veis, pues se pregunta nombre de la empresa, número de teléfono como punto de contacto, puesto de la empresa y tipo de compañía, para ver si el cargo es el que a ti te interesa y para ver si la tipología de empresa también entra en el sector con el que tú trabajas habitualmente. Otra manera de entender los formularios, y es que si queremos que la conversión sea buena,
El formulario largo ayuda sobre todo para audiencias que ya nos conocen o para contenidos muy premium. Y los formularios cortos ayudan a la conversión, por ejemplo, si es la newsletter y es el formulario que pondrás en el blog de Apúntate. Entonces debemos entender que el formulario debe ser también una manera de segmentar a nuestra audiencia y debemos pensar muy bien previamente qué preguntas incluiremos. Luego ya pasamos al CRM. El CRM es la herramienta donde en realidad todos estos contactos acaban. Para mí un CRM ideal, bueno, primero no he dicho, un CRM es una herramienta que te ayuda a gestionar la relación con tus clientes. Entonces, para mí un CRM ideal es aquel donde tú puedas centralizar el máximo de tus acciones posibles, es decir, incluso tu página web, tu blog, los contactos, sus datos y también incluso las automatizaciones y las maneras de segmentar, que esto lo comentaré luego. Aquí he clicado encima de un contacto de la base de datos y como veis en la columna de la izquierda están los datos que yo he incluido en el formulario, es decir, el correo, el nombre de la empresa, puesto en la empresa, si invierten en publicidad o no, si piensan, digamos, invertir en el próximo mes en publicidad. Son preguntas que yo le he hecho y él me ha respondido a cambio de un contenido. Pero a la derecha tenemos otros datos que nos ayudarán a segmentar, no solo los que nos aporta el usuario, sino los que nos da también el propio sistema o nuestro CRM, que pueden ser datos de comportamiento, qué páginas de nuestro blog ha visto, qué se ha descargado, en qué país reside a través de la IP, que es cierto que la VPN puede alterar esos datos, pero bueno, la IP siempre puede ayudar a segmentar por país, por ciudad o por localización. Es decir, muchos otros datos que nos da el propio sistema que también nos pueden ayudar a segmentar. Entonces, teniendo muy claro todo esto que nos puede ayudar a segmentar, entonces ya entramos a decir, vale, tengo todos los datos, los tengo en el CRM y necesito crear listas donde voy a segmentar específicamente por unos parámetros. Yo aquí os he puesto ejemplos de lista. Gente que se ha apuntado a un curso, gente que se ha descargado un ebook, una lista de IP de los usuarios que yo tengo en mi base de datos en LATAM para hacer luego un envío de uno de nuestros servicios que queremos ofrecer y otra lista con las personas por IP que están en España y Andorra para ofrecer el mismo servicio pero focalizado a esta geografía. Luego también incluso, por ejemplo, la gente que se ha apuntado a las candidaturas de tu página web. ¿Cómo ve? O una lista de remarketing, es decir, una lista de usuarios que yo pasaré a redes sociales y a los cuales les haré campañas. Como veis, podéis crear listas de una manera muy abierta, es decir, puedes tener muchas ideas porque con toda la información que te ofrece a día de hoy el entorno digital puedes crear muchos tipos de segmentaciones muy acotadas y que te ayudarán así a llegar de la manera correcta a la persona correcta. Y luego, por último, tienes la parte de workflows. Es lo que se dice los flujos de trabajo y esta herramienta lo que te ayuda es a decir cómo deben ser, digamos, las comunicaciones de manera automatizada con esos leads o contactos con los que quieres comunicarte que tú has segmentado de inicio. Entonces, la primera caja de todo este workflow de trabajo será decirle, oye, quiero llegar a esta audiencia y puedes incluir, por ejemplo, la lista que has creado con la segmentación. Y luego le vas diciendo lo más habitual es que le vas diciendo todas las comunicaciones que tendrá este workflow. Por ejemplo, si se descargan un ebook, luego entrarán en un workflow donde recibirán 3 emails, con una diferencia de 3 días entre cada uno de esos emails. Y cada uno de esos emails, justamente lo que puede tener es al inicio, pues te has visto el ebook, te ha gustado, te recomiendo estos 3 artículos, es decir, el primero más cercano a una aproximación marketingiana y ofreciendo más contenido y el último email puede estar más centrado ya hacia las ventas. Oye, ¿te interesa este tema? Cerramos una llamada y ofrecerle, por ejemplo, tu calendario para reservar una cita. Y lo bueno es que además aquí puedes personalizar poniendo el nombre, incluso diciéndole, oye, he visto que has descargado este contenido, que has visitado esta página. Es decir, puedes personalizar hasta una manera muy acotada las comunicaciones para que el usuario las tenga como que le llegan a él de manera individual, como si alguien se la estuviera escribiendo. Pero a día de hoy esto es bastante difícil si trabajamos con bases de datos muy amplias.
Aquí las fases del inbound marketing que os he ido explicando están aquí simplificadas en forma de esquema. Al final, lo que buscamos con todo lo que os he explicado con este ejemplo es justamente este objetivo. De desconocido llegamos a un visitante atrayendo a alguien que es nuestro buyer persona potencial, lo transformamos en un lead en nuestro CRM y luego con comunicaciones automatizadas lo llevamos hacia la parte de ventas. ¿Cuándo es esto? Cuando ya consideras que cumple unos requisitos el contacto, lo que haces es generar a través de automatización, si quieres también, un aviso para tu equipo de ventas, por ejemplo, y que ya de manera personalizada lo llamen o le contacten y ahí entre ya el factor humano, es decir, gastar las energías del equipo para lo que realmente interesa, que es justamente trabajar la parte de ventas y que la parte de marketing esté lo más automatizada posible. Y un cliente contento al final es alguien que al día de mañana puede evangelizarte y traerte otros clientes futuros. ¿Y esto con qué objetivo? Pues a grosso modo, a captar leads, porque el inbound marketing es cierto que está muy pensado para acciones, no tanto B2B o B2C, sino en que el ciclo de compra es medio o largo. Por ejemplo, si el precio de un producto es relativamente alto, claro, ahí habrá un proceso de pensarlo, de comprarlo y de investigación. Pues el inbound marketing encaja mucho para este tipo de acciones. Eso no quiere decir que no vayamos a la venta, pero es uno de el objetivo, digamos, más habitual. Y luego ya pasamos al outbound marketing, que aquí ya es lo que os he dicho, hablamos de anuncios y anuncios digitales. ¿Cómo podemos empezar segmentando? Pues con el funnel de compra, es decir, el viaje del comprador a lo largo del tiempo, desde que detecta que tiene una necesidad hasta que decide comprar. El tipo de comunicaciones que le realizamos con los anuncios ya es una manera de segmentar. Si tú tienes a alguien que está al inicio del embudo de compra, es decir, alguien que está empezando a detectar que tiene un problema, una necesidad y quiere empezar a investigar, no le vas a, digamos, hacer un anuncio en cómprame ya, no, al contrario, lo ideal es aportarle un contenido que le empiece, digamos, a ayudar con esa fase de descubrimiento. Y aquí os he puesto un ejemplo pues de un libro o puede ser de un artículo. En cambio, cuando ya están más avanzados en el embudo, podemos segmentar a través de contenidos que ya sean más premium, que profundicen en la temática, en aquello que realmente ellos ya saben que tienen un problema y que están ya investigando y que tienen un poco más de idea. Pues un webinar puede ser una idea, un curso. ¿Por qué? Porque los webinars son contenidos premium, se registran y además, ahí vas a hablar en profundidad sobre esto. No tiene que ser un webinar, simplemente que podemos ya crear anuncios donde vamos a hacer más push hacia la venta. Y luego, por último, cuando detectas que alguien está muy cercano a la compra, es cuando ya puedes hacer anuncios muy directos de, oye, tengo este producto, este precio, cómprame, como este anuncio de Pepefon. Por ejemplo, en Google Ads o en la plataforma publicitaria de Google, la mayoría de la gente, de empresas o de gente que hace anuncios suele ir ya a la parte BOFU, porque las consultas que hace la gente a nivel escrito suelen ser muy cercanas a la conversión, hacia compra. Entonces puedes hacer anuncios muy cercanos a la compra. En cambio, en redes sociales es cierto que de manera habitual, esto es una idea muy general, funcionan mejor a lo mejor las de descubrimiento, conocimiento, incluso generación de leads, las campañas. Vale, como hay tantas plataformas publicitarias, yo os voy a dar una idea básica que es los tres grandes tipos de segmentaciones que existen en la mayoría de plataformas publicitarias, tanto si son de redes sociales como si son para buscadores. Y son estos tres tipos de audiencias que os presento aquí, las guardadas, las personalizadas y las similares. Las personalizadas son audiencias, por ejemplo, estas son las opciones de Meta, que es para hacer publicidad en Instagram, Facebook, WhatsApp o Messenger. La mayoría hoy en día queremos sobre todo hacer campañas en Instagram o Facebook, sobre todo en Instagram. Entonces, las personalizadas son datos que aportas tú. Tengo 1000 clientes de mi base de datos a los cuales quiero impactar con una campaña publicitaria. Subes esos 1000 contactos a Meta y le dices, oye, hazme match entre estos 1000 contactos y toda tu cantidad ingente de usuarios que tienes. Y Meta te dice de manera anónima, oye, he encontrado 800 y tú a esos 800 le haces la campaña. Pueden ser datos de tu base de datos, pueden ser los datos de tráfico web de tu sitio web, pueden ser eventos del pixel de tu aplicación, si tienes aplicación que los recoja la plataforma publicitaria y hacer campañas a los usuarios de tu aplicación.
También la gente que interacciona con tu cuenta de Instagram o Facebook. Luego las similares. Las similares son buscar gente que se parezca mucho a tu cliente ideal, pero que todavía no te conoce. O sea, tú le dices a Meta, oye, quiero encontrar gente nueva que esté muy alineada con mis clientes. Tengo esta audiencia personalizada, búscame gente que se parezca mucho. Y Meta lo que hace es crearte una audiencia similar, parecida, muy, con características muy parecidas a tus clientes o a tu audiencia personalizada original y te dice, oye, aquí tienes una nueva con gente muy alineada con tus productos o servicios. Y puedes hacer así campañas de descubrimiento, es decir, que gente muy alineada con tu buyer persona te pueda comprar. Y luego las audiencias guardadas. ¿Por qué dejo estas para el final? Porque si eres una empresa que estás empezando, tienes un servicio o producto nuevo, a lo mejor no tienes muy claro cuál es tu buyer persona, pero no puedes aportar datos a la plataforma. Entonces usarás para segmentar los datos de la propia plataforma. Datos demográficos que tenga pues Instagram y Facebook sobre sus usuarios, datos demográficos genéricos y específicos de comportamiento o de intereses amplios y de intereses específicos. Luego ya aquí podéis ver cuál sería la sección de audiencias en la plataforma de publicitaria de Meta. Aquí, como veis, tenéis a la derecha ejemplos de audiencias, de segmentaciones, y a la izquierda la opción de crearlas. Y por último, ya voy a ejemplos de TikTok. En TikTok te encontrarás con estos tres tipos de audiencias que te he comentado, pero, por ejemplo, tienes la opción de segmentar pues, a través de hashtags concretos o de creadores de contenidos concretos o de vídeos específicos. Y luego, en Google Ads, que ya nos iríamos a buscadores, tienes opciones muy particulares pues, de un buscador, como serían las palabras clave, pero igualmente tienes todo el resto de opciones demográficas y muchas más para segmentar, como sería pues geográficas, demográficas, por dispositivo, hora y día, por comportamiento, ubicaciones de anuncios. Es decir, cada plataforma te ofrece como unos parámetros transversales a todas y luego cada una tiene tipos de segmentaciones o características para segmentar específicas de esa plataforma. ¿Y todo esto con qué objetivo? Pues es verdad que los anuncios suelen tener más una finalidad de vender, pero eso no quiere decir que no puedas generar leads también o acciones de darte a conocer, reconocimiento, interacción. Pero bueno, es una idea general para que entendáis que lo que buscas con inbound suele ser más atraer y trabajar a medio largo plazo y en cambio la publicidad ah, tiene una acción más inmediata, entonces puedes ir a vender más de inicio. Y aquí lo ideal es cuando una estrategia outbound, entre inbound y outbound, sería justamente que empezaras trabajando la parte de pago y la parte orgánica y te darás cuenta que, porque claro, todos queremos resultados desde el minuto cero en que lanzamos nuestra empresa. Pues claro, las acciones de pago te darán unos resultados más inmediatos. En cambio, lo orgánico irá creciendo a lo largo del tiempo y verás que lo orgánico te ayudará a que con el tiempo no tengas que invertir tanto, tal vez, en campañas publicitarias o de pago. Pero al final conviven las dos, es lo ideal. Y por último, ya para cerrar, análisis de datos y optimización. Siempre debemos buscar segmentar y analizar los datos. La parte creativa, pensaremos como si fuéramos una editorial y crearemos contenido de valor teniendo ideas geniales, pero trabajamos en entorno digital. Debemos poner nuestros datos a nuestro favor, mente científica y siempre buscar mejorar. Por ejemplo, variaciones, un A/B testing. No debemos trabajar siempre con una segmentación que nos da resultados. Debemos ir haciendo iteraciones o variaciones a lo largo del tiempo para ver si hay otras que nos ayudan más. Imagínate que tienes una segmentación que te da una tasa de clic del 23%. Perfecto, pero busquemos cómo mejorar y a lo mejor cambiando un solo parámetro de nuestra segmentación y haciendo una pequeña prueba nos damos cuenta de que una nueva segmentación nos hace que la tasa de clic pase al 37%. Y luego los dashboards de métricas. Tienes que visualizar día sí, día no o cada día las métricas que para ti son clave para saber si tu campaña está evolucionando correctamente. ¿Y esto cómo lo haces? Pues determinando qué métricas son las clave para ti, cuáles te van a entender si todo está evolucionando correctamente y debes dibujar un dashboard de métricas. Puede ser un Excel, pero lo ideal es usar las herramientas que te dan ya estas opciones. Por ejemplo, un ejemplo de dashboard de una estrategia de contenido sería pues enlaces entrantes, tráfico orgánico, ratio de conversión, son datos muy importantes para un especialista en contenido.
Y bueno, y hasta aquí sería un poco esta idea de cómo segmentar teniendo muy claro de inicio si lo que buscas es atraer o si lo que buscas es ir a buscar a tu audiencia. Y siempre eso, pensando con mentalidad científica y en que trabajamos con datos que te ofrece el entorno digital. Pues muchas gracias, Laia. Pues sí, los datos, el valor de esos datos. Justo viendo esta última diapositiva de tu presentación me surgía, ¿cómo encontrar ese valor de los datos? ¿No? Porque a veces se acumulan, se acumulan. ¿Cómo podemos conseguir una analítica que sea la adecuada y esa optimización constante para que esos datos nos den la información necesaria que necesitamos para actuar o planificar una estrategia? Bueno, primero de todo es que, claro, hoy en día el entorno digital nos da, bueno, centenares de métricas y tienes de inicio que elegir aquellas, como he comentado, que son tus KPIs, o sea, tus indicadores de rendimiento, que es para saber si está evolucionando correctamente o hay algún problema tu campaña. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos centramos mucho en las métricas que se llaman de vanidad, por ejemplo, en redes sociales, cuántos likes me han dado, cuántas menciones, pero a ver, seamos realistas, ¿qué es lo que quieres tú conseguir? Entonces, sabiendo muy bien lo que quieres conseguir, debes ir a mirar siempre y a visualizar las métricas que te ayudan a ver si consigues los objetivos de empresa. Al final siempre es vender, pero bueno, detrás hay subobjetivos que te ayudan a conseguir esa venta. Entonces, por eso decía que es muy importante que según el área en la que estás trabajando, por ejemplo, si estás haciendo campañas de Google Ads, campañas de redes sociales, incluso para cada una de las redes sociales, determinar muy bien qué métricas debes visualizar cada día. Yo, por ejemplo, que estoy especializada en la estrategia de inbound marketing y llevo el marketing de CiberClick, ayudo con clientes, pero estoy más con el marketing de la marca, pues es que cada día es abrir nuestro CRM, que es HubSpot, y ver allí los dashboards que yo he personalizado y he creado con el equipo, donde me dicen cómo evoluciona el tráfico, de las visitas, cuál es la tasa de conversión a lead y luego la tasa de lead a venta final, es decir, a generación de cliente, ver cuáles son las webs que mejor funcionan, los artículos que mejor funcionan, es decir, tener allí justo entrar todos los datos, habiendo seleccionado muy bien qué métricas son tus KPIs. Pues te iba a hablar de orgánico, de campañas, de las empresas, de esas métricas. Las empresas a veces puede que no tengan esa paciencia para ver eso que decías, que vas a lograr a largo plazo, ¿no? Que a veces vivimos demasiado al día, quieren resultados ya. ¿Cómo conseguir, que comentabas también que trabajabas con empresas, hacerles ver que hay veces que hay que esperar un poquito y no esperar pues es un resultado ya, corriendo? Pues la manera de educarlos, si te soy sincera, es justamente combinando los 2 tipos de acciones. O sea, ¿qué pasa? Que hoy en día cada vez más las empresas son conscientes. Hace unos años costaba, las tenías que educar, que tenían que tener también una estrategia a medio largo plazo. Pero claro, toda empresa necesita resultados a corto plazo. Entonces, costaba más, pero con todo el COVID, con las empresas que se han digitalizado, pues a una velocidad vertiginosa en los últimos años, han tomado mucha conciencia de que tienen también que tener una estrategia a medio largo plazo. Y además, lo bueno es que cuando tú estás empezando y necesitas resultados más rápidos, lo que hacemos es apoyarnos también en campañas publicitarias. Por ejemplo, montamos un descargable para una escuela o sea, por ejemplo, un centro formativo. Vamos a montar este webinar para captar justamente futuros alumnos. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor si estás empezando, tu base de datos es relativamente pequeña, pues puedes hacer campañas de pago justamente para atraer más rápido y más registros a ese webinar. Pero eso no quiere decir que ese webinar no pueda posicionar y el tiempo que está, digamos, previo a su emisión en directo no pueda atraer también contactos. Que también otra idea es que si tienes un blog potente que ya posiciona los artículos, lo que puedes hacer es poner allí las llamadas a acción de ese webinar y también atraer a través del orgánico. Pero es lo que te digo, al final es cómo retroalimentarse un poco todos los tipos de acciones, porque al final a medio largo plazo cuando funciona, o sea, cuando tú lanzas una acción y quieres que la gente se registre, sobre todo si estás trabajando en una estrategia inbound de maduración de leads, cierto que para
lanzar un email a tu base de datos y que se te registre mucha gente, ya debes tener una base de datos bastante amplia. Entonces, es lo que te digo, tienes que trabajar, al menos con clientes trabajamos las 2 estrategias. Entonces, en el momento en que les dices: "Oye, vamos a trabajar a medio largo plazo, pero también necesitamos que entiendas que haya una partida presupuestaria para trabajar a corto plazo, para ir haciendo crecer más rápido y más deprisa esa base de datos". Y entonces, ahí es cuando les encaja, cuando les explicas toda esta estrategia, que es lo que decía, como el all-bound marketing. Sí, poquito a poco y una estrategia, ¿no?, que tenga diferentes caminos. Eh, si tú, ahora que hablamos de segmentación, de esa evolución, ¿no?, que nos facilitan determinadas herramientas, esa segmentación, ¿cuál definirías tú como la que más ha impactado, la que más ha roto o que es una tendencia ahora que ha impactado, ¿no?, de una manera importante? Uf, pregunta difícil, porque en realidad te diré que es que depende del momento, o sea, y también hay muchas herramientas. Yo ahora mismo te diría, y por experiencia mía propia de la agencia, que tal vez la que más nos está ayudando, en nuestro día a día, y es lo que decía, es un apoyo para la segmentación, es justamente herramientas como ChatGPT o Gemini. A ver, usamos más ChatGPT, a mí me gusta más, pero ¿por qué? Dirás, ¿cómo puede ayudarte a segmentar? Pues justamente porque antes, si teníamos que crear, por ejemplo, un buyer persona para cliente o nuevo, o un buyer persona para una vertical nueva de un servicio nuevo que ofrecemos nosotros en la agencia, era sentarse, pensar, hablar, y en cambio ahora tú le planteas la realidad que tienes a ChatGPT y te da inmediatamente una idea de un buyer persona o de varios. Y ya partir con esa ayuda inicial, no quiere decir que sea lo definitivo, pero partir con esa idea inicial te ayuda a acelerar mucho el trabajo. También te ayuda, pues, a generar listados de keywords, a generar ideas de contenido, te ayuda a crear copies que tengan más gancho para tus redes sociales. Es lo que te digo, al final te ayuda a acelerar esa segmentación o a tener ideas que tú no tendrías tal vez por tus limitaciones de equipo o tu limitación de ideas, porque al final todos estamos bastante, o sea, todos tenemos un límite al final del día de tener ideas o podemos estar muy viciados con nuestra realidad y a veces estas herramientas te ayudan mucho, la verdad. Pero bueno, luego hay otras muchas. Luego para mí está el CRM ideal, serían pues como los actuales que son más potentes en el mercado. Los hay para pequeñas empresas a nivel de budget y los hay para grandes, ¿vale? Pero son esos CRMs que te ayuden a globalizarlo y centralizarlo todo. Para mí es lo ideal. O sea, sería pues un HubSpot, un Salesforce. Para pequeñas, pues a lo mejor funciona mejor, pues Mailchimp, uno que me gusta mucho a mí, que justamente es español, es Clientify. Es decir, pero una herramienta, cuanto más te ayuda a centralizar todo, para mí es lo que más ayuda, la verdad. No tener por un lado la base de datos, por otro la herramienta de automatización. Y con esto no quiero desmerecer ninguna herramienta, pero yo como usuaria, la verdad es que me facilita la vida tenerlo todo en el mismo lugar. Porque al final lo encadenas todo, desde el artículo hasta la base de datos, las listas y las automatizaciones. Y también la parte de ventas, el poder trabajar las ventas dentro de esa herramienta, porque así la gente de marketing y de ventas o el resto de la empresa lo ve todo. Pues sí, como dices también, a ver, da miedo esto de que seamos tan predecibles nuestro comportamiento, ¿no? Que nos puedan medir tanto, pero también, ¿cómo romper, no? Porque también nos aburrimos. O sea, que estas herramientas nos ayuden quizá a esa creatividad, a esa innovación. Claro, ahí está, la automatización al final es producto de lo que tú hayas automatizado y de la mente humana. Y llega un momento que todo desgasta en la base de datos, más si siempre eres repetitivo como con los mismos formatos, las mismas maneras de transmitir las cosas y cada cierto tiempo tienes, digamos, que repensar todo, cómo te comunicas, qué nuevos formatos de contenido puedes crear, porque justamente estamos haciendo este trabajo ahora internamente en nuestra empresa, que es justamente repensar cómo hacemos los webinars, porque los webinars al principio era un formato innovador y hoy en día los webinars son un formato que está ya tan mascado
que de alguna manera le tenemos que dar una vuelta para justamente que la gente vuelva, digamos, a registrarse, porque cuando están muy habituados a un formato, al final pueden llegar a cansarse. Entonces, lo bueno de la automatización y del aporte de la ayuda de la inteligencia artificial es que tú tengas más tiempo y pueda ayudarte justamente a repensar esa parte más creativa. Y yo la verdad es que lo he notado en estos últimos 2 años, año y medio, desde que ha habido el boom de la inteligencia artificial. No es que no existiera, pero digamos a la carta para todos. Sí, ha supuesto una ruptura, ¿no? Voy a irme un poquito hacia los perfiles, porque precisamente estamos hablando de inteligencia artificial, del dominio de determinadas herramientas, y esto ha hecho también evolucionar las competencias o las habilidades de aquellas personas pues, que quieren entrar en este mundo o que quieren cambiar y girar su carrera profesional hacia este ámbito. ¿Qué les dirías a aquellas personas? ¿Cuáles son esas habilidades, esas competencias que les pueden hacer un poco diferenciarse? Pues mira, esto justamente siempre lo hemos tenido muy claro, y es que nos tenemos que quitar el miedo a que la inteligencia artificial nos va a quitar lugares de trabajo, que esto es algo que lleva sonando desde el principio y hay gente que realmente tiene miedo. O sea, yo he oído discursos de decir es que nos va a quitar el trabajo. No, lo que nos va a quitar el trabajo, creemos Ujú. nosotros, y creo que mucha gente lo piensa, y más las que son positivos mirando hacia el futuro, es que le va a quitar el trabajo a la persona que no aprenda a usar estas herramientas a su favor. Entonces, claro, no debemos tenerles miedo, al contrario, tienes que aprender, busca todo el contenido, busca aquellos cursos, busca todo aquello que te ayude a aprender y a conocer cómo funcionan esas herramientas y cómo te pueden ayudar a tu favor también. Es decir, vale, yo ya conozco cómo funciona esta herramienta, pongamos ChatGPT, aunque hay muchas otras, hay de creación de vídeos, de imágenes, de textos, es que hay hoy en día para todo. Entonces, debemos usarlas a nuestro favor adaptándolo a nuestro sector. Es decir, oye, yo tengo estas acciones diarias que a mí me quitan X tiempo. ¿Cuáles de estas acciones puedo, digamos, ayudarme de la inteligencia artificial para reducir este tiempo que le dedico? Y otro punto sería que no es que debamos dejar nuestro trabajo en manos de la inteligencia artificial o de estas herramientas, sino que nos tienen que ayudar y luego nosotros debemos aportar el valor humano, que es decir, revisando ese trabajo, porque errores siempre habrá. ¿Por qué? Porque, a ver, sobre todo al menos de mi experiencia, la parte textual, la generativa de texto, aprenden del contenido humano. O sea, los algoritmos generativos de crear texto aprenden del contenido escrito humano. O sea, y el contenido humano tiene un límite. Al final, si tienen que seguir aprendiendo de contenido generado por humanos, nosotros debemos seguir generando contenido o al menos revisando el contenido generado por inteligencia artificial. O sea, no se trata de, vale, ahora ya no escribo, lo hace todo la herramienta, o ya no edito vídeos o no hago audios ni nada. No, debemos estar allí, el valor lo tenemos y eso es lo que debemos, creo que, entender. Y la habilidad es estar abierto, open mind, que se dice, a estar abierto a aprender y a usar esas herramientas a nuestro favor. Pues sí, porque a veces yo creo que la IA que da un poco de miedo, ¿no? Esa sensación de que viene la IA y nos va a quitar, ¿no?, determinados puestos. Y lo que, bueno, no solo en este sector, en diferentes sectores y otros eventos que hacemos todos los expertos coinciden, ¿no?, en vamos a usar esas herramientas para hacer mejor nuestro trabajo y dedicarnos, pues lo que comentábamos antes, ¿no?, a la creatividad, a la innovación y eliminar esas tareas repetitivas que puede hacer, pues eso, una máquina y nosotros aportar ese valor, ¿no? Y que cuando aportas ese valor, pues también hay una satisfacción personal. Totalmente. Y es cierto que a lo mejor habrá perfiles laborales que a medio o largo plazo desaparezcan porque ya no tienen sentido, pero es que siempre se crean de nuevos. O sea, yo hoy en día estoy en un rol a nivel profesional que no existía hace 10 años. Entonces, debemos entender que siempre irán surgiendo nuevas oportunidades, nuevos retos y nuevos trabajos que se adaptarán a la realidad del momento. Y al final, hoy en día eso, el valor añadido yo creo que es estar abierto a los cambios e ir adaptándote a ellos e ir aprendiendo y formándote. Pues yo no me puedo ir sin preguntarte, porque con toda la presentación, todo lo que nos has ido contando,
un ejemplo, un caso de éxito que hayas vivido tú y que digas, pues mira, esto partió así, cometimos estos errores, hicimos estos aprendizajes y luego fue un éxito, ¿no? Esta estrategia, esta planificación que hicimos. Pues si te soy sincera, claro, desde mi ámbito, que es el de las propias acciones de la agencia, en realidad la libertad de trabajar lo que es la estrategia de la agencia es que puedes probar. Lo bueno del marketing digital es que es muy cambiante y que siempre surgen nuevas plataformas, nuevas maneras de hacer acciones. Entonces, lo probamos primero con nuestra marca y cuando vemos que algo ha tenido éxito, lo que hacemos es presentarlo ya a clientes. Por ejemplo, nosotros hace, ponle 6 7 años, dentro no teníamos, área de inbound marketing. Lo aplicábamos a nuestra agencia, pero no teníamos área. Entonces, lo que hicimos fue, vale, pues vamos a extrapolar lo que hemos aprendido con nosotros, vamos a aplicarlo con clientes y abrir el área. Entonces, con clientes empezamos a hacer exactamente lo que hacíamos con nosotros y ha funcionado con éxito. Clientes de diferentes áreas, puede ser del sector farmacéutico, del sector educativo, de automoción, de viajes, es decir, pues keyword research, palabras clave, crear contenido de valor. Mayoritariamente, pues trabajamos artículos, también y luego creando un contenido premium, que puede ser pues un ebook, un webinar, y luego ir captando esos registros. ¿Qué pasa? Que con nosotros, pues es verdad que hemos creado una base de datos amplia, pero con clientes es verdad que mayoritariamente buscamos trabajar a lo mejor una base de datos no tan grande como la que podríamos generar nosotros porque vamos a volumen, pero con clientes vamos mucho a buscar su target y a trabajar esos leads cualitativos. Y la verdad es que en general tenemos buena respuesta porque con todo este trabajo luego se dan cuenta de que la conversión y captar clientes es mucho más sencillo, porque no partes de cero tocando a puerta fría, sino que has hecho todo un recorrido con ese cliente trabajando acciones inbound, que luego es mucho más fácil cuando llegas al final del embudo de conversión, pues convertir a venta. Claro, decirte un ejemplo, es que son varios y la mayoría como que coinciden con estos patrones que te comento, la verdad. Bueno, pero nos dejas ahí unas claves para esas estrategias acertadas. Muchísimas gracias, Laia, de verdad, por haber compartido este rato con nosotros y hacernos ver esas claves de la segmentación. Gracias. Gracias a vosotros.